Vamos a desarrollar la unidad número 9 del programa de Fundamentos de Economía de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. La unidad número 9 se titula Fundamentos de Economía Regional. Comencemos por nuestro mapa conceptual. Como pueden apreciar, la unidad se ubica entre las unidades 6 y 8 de micro y macroeconomía respectivamente, porque la economía regional responde a lo que se entiende como mesoeconomía, combinando elementos de micro y de macroeconomía. En esta unidad vamos a desarrollar un modelo elemental de la economía regional que nos dará pie luego para desarrollar las disparidades regionales y las políticas de desarrollo regional que podemos llevar adelante para atenuar esas disparidades. Los contenidos que vamos a desarrollar son los que se indican en el plan de labor de la materia, en el programa analítico de estudios, y las preguntas que vamos a tratar de responder tras el desarrollo de esta materia son: ¿qué es una región económica? ¿De qué depende su prosperidad? ¿Qué entendemos por disparidad regional y qué podemos hacer para atenuar esas disparidades? Comencemos por ver cómo surge esta rama de la economía que hoy se conoce como la economía regional. Se trata de una rama reciente que se desarrolla desde 1950 en adelante y que plantea básicamente la no universalidad de las leyes de las teorías económicas clásicas, lo que da pie a la necesidad de adaptar la teoría económica a espacios y a tiempos particulares. Por lo tanto, surgen en el debate nuevos conceptos como son el de espacio y el concepto de región, conceptos a los que enseguida nos vamos a referir. Las primeras aproximaciones que se realizan y que permiten los primeros pasos de la economía regional son relativas a cuestiones de localización, de emplazamiento de actividades productivas, tratando de encontrar la localización óptima de acuerdo a las ventajas comparativas que ayudaban a explicar dónde debía ubicarse una determinada actividad. Bien. Comencemos por un enfoque económico del espacio y de la región. ¿Qué vamos a entender por espacio económico? Un espacio económico para nosotros va a ser un conjunto de regiones económicas. Acá tenemos el caso argentino al que enseguida nos vamos a referir. El hecho es que un espacio económico es un agregado homogéneo, que está constituido por elementos con características semejantes, y ese agregado homogéneo se refiere a un conjunto de relaciones económicas, sociales, políticas, institucionales, ¿sí? Eso es lo que vamos a entender por espacio económico. Mientras que región económica va a ser para nosotros un subconjunto del espacio económico, y ese subconjunto va a tener características semejantes. Por lo tanto, definir una región económica implica adoptar criterios de inclusión y de exclusión. Y ese criterio de inclusión-exclusión, desde el punto de vista económico, va a ser un criterio referido a los recursos naturales predominantes, a la actividad económica, al potencial económico, etc. Para el caso argentino, siguiendo a Caballero, encontramos estas 6 regiones económicas. Hay otros autores que consideran solo 5. La región pampeana, la región patagónica, la región cuyana, la región noroeste, la región noreste y la región central. Si consideramos
la importancia de cada una de estas regiones en función de su participación en el Producto Bruto Interno de la Argentina, estimativamente, la región pampeana es la más importante de todas, con el 71,1% de participación en el PBI. Le sigue luego la región patagónica con un 10,2%, la región cuyana con un 7,9%, la región noroeste con un 5%, 4,6% para la región noreste y un 3% para la región central. Esas serían las regiones económicas de la República Argentina. ¿Qué vamos a entender por economía regional? Y vamos a definirla leyendo textualmente de la diapositiva. La economía regional es un enfoque de la economía que estudia las diferencias y relaciones entre las áreas de un universo donde los recursos están distribuidos en forma despareja, donde rigen imperfecciones y rigideces en la movilidad de los recursos, con el objeto de mitigar los problemas sociales que se derivan a partir de esas circunstancias. Por lo tanto, el objeto de estudio de la economía regional es el fenómeno espacial como un proceso orientado hacia una eficiente y equitativa distribución de los recursos en el territorio. Vamos a comenzar, como dijimos al principio, por desarrollar un modelo elemental de base económica, así es como se denomina, el modelo de base económica. Es un modelo elemental, no obstante, a partir de él, para un curso de fundamentos de economía y particularmente para una unidad de fundamentos de economía regional, nos permite sacar varias conclusiones interesantes, más allá de las limitaciones que enseguida vamos a comentar. Bien. Comencemos por caracterizar al modelo y por preguntarnos qué pretende explicar el modelo. El modelo pretende determinar el nivel de actividad económica de una región pequeña o al menos altamente dependiente de sus recursos naturales. Pretende explicar el origen y el destino de cada peso que mueve la región y quiere también explicar si la producción regional responde a la demanda interna de la región o a la demanda externa. Este modelo va a distinguir dos tipos de actividades. Las primeras, a las que vamos a llamar actividades básicas o industrias, y que vamos a indicar con la letra B mayúscula, y son las actividades que le generan ingresos a la región. La amplitud de estas actividades depende del tamaño de la región. No solamente se trata de actividades eminentemente exportadoras, sino que más bien nos estamos refiriendo a actividades, cualquiera sean ellas, que le generen ingresos a la región. Por otro lado, el modelo contempla las denominadas actividades complementarias o actividades no básicas o industrias no básicas. Y las vamos a definir como aquellas actividades que dependen de las actividades básicas para su subsistencia. ¿Sí? Formalicemos el modelo. Comencemos por decir que con la letra T mayúscula vamos a indicar el nivel total de actividad de la región. La letra B mayúscula, como dijimos, se va a referir a las actividades básicas. NB mayúscula, las actividades no básicas, y la K va a ser nuestro multiplicador básico. Apliquemos un poquito de álgebra, y si consideramos que el total de actividades es la suma de las actividades básicas más las no básicas, aplicando un pequeño artificio que consiste en dividir a ambos miembros de la igualdad por B alta, actividades básicas, llegamos a este resultado. Bien, aplicamos un poco de álgebra, resolvemos y sacamos distribuimos y sacamos el factor común correspondiente y nos va a quedar que el total de actividades dividido por las actividades básicas se puede expresar como 1 más el cociente
entre las actividades no básicas y las básicas, o dicho de otra manera, este paréntesis nos está diciendo cuál es la relación que hay entre actividades no básicas y actividades básicas en la región. Si esta B del denominador la pasamos para el otro miembro de la igualdad, podemos decir que el total de actividades va a ser el resultado al que llegamos recién, multiplicado por las actividades básicas. Esto que hemos pintado de rojo va a constituir nuestro multiplicador básico. Va a ser una de las maneras de obtener nuestro multiplicador básico. Pero si trabajamos de una manera alternativa y de esta ecuación que indicaba que el total de actividades era la suma de actividades básicas y no básicas, despejamos las actividades básicas, las básicas van a ser la diferencia entre el total de actividades y las no básicas. Volvemos a aplicar un artificio, pero en este caso dividimos por T mayúscula y vamos a llegar a este resultado. T sobre T va a ser 1 menos actividades no básicas sobre T. Bien. Si despejamos T sobre B, es decir, le aplicamos la inversa a este resultado que habíamos obtenido, el resultado va a ser la inversa del resultado que habíamos obtenido recién. Y si pasamos la B que está en el denominador al otro miembro de la igualdad, el total de actividades va a ser esto que tenemos indicado con rojo, multiplicado por las actividades básicas. Lo que hemos pintado con color rojo va a ser otro multiplicador básico de este modelo que, por supuesto, tiene que ser exactamente igual al otro multiplicador. Cualquiera de estos dos multiplicadores, a los que hemos llegado por caminos alternativos, van a arrojar un resultado mayor a 1. ¿Y por qué este resultado va a ser mayor a 1? Porque si este multiplicador es el cociente entre T y B, y sabemos que las actividades básicas son parte de las actividades totales, por lo tanto son menores a las actividades totales, T sobre B necesariamente va a ser un número mayor a 1. Por lo tanto, K va a ser un número mayor a 1. ¿Sí? O sea que podemos expresar que el total de actividades es igual al multiplicador básico por las actividades básicas. ¿Y qué significa esto? Esto significa que las actividades no básicas deberían ser elevadas respecto de las actividades básicas, B alta, para que las actividades no básicas representen una elevada proporción de las actividades totales. ¿Bien? Es decir, lo que hemos dicho, las actividades no básicas deben representar una elevada proporción de T, porque de esta manera habría en la región alternativas no básicas en las que los pesos que le genera a la región las actividades básicas pueden multiplicarse en actividades internas no básicas, es decir, el dinero que generan las básicas que ingresa a la región se puede gastar dentro de ella misma porque encuentra alternativas no básicas donde ser gastado. Bien. Saquemos algunas conclusiones respecto de este multiplicador regional básico. Y vamos a decir que este multiplicador lo que hace es reflejar la capacidad que tiene la región para retener dentro de su territorio los nuevos pesos que generan las actividades básicas, formalizando lo que recién explicaba. Y de esta manera, generando mayor actividad y mayor empleo dentro de la región. Ahora, ¿de qué va a depender la capacidad que tenga la región de retener cada peso generado por las actividades básicas? En primer lugar, va a depender de la diversidad de la estructura económica de la región, del nivel de integración interno que tenga la región, es decir, de la intensidad de los intercambios internos propios de la región. Y fundamentalmente de la distancia
entre la región y otras regiones con estructuras económicas diversificadas. Mientras mayor sea esta distancia, más difícil va a ser que los habitantes de esa región se vayan a otra región alternativa a gastar los pesos generados por las actividades básicas. ¿Bien? Es decir, que cuanto más diversificada e integrada esté la región, cada peso externo que le ingrese va a tender en mayor medida a ser gastado adentro de la región, generando un efecto multiplicador. Y por supuesto, la consecuente actividad y empleo. Bien, continuemos con otras conclusiones que podemos sacar a partir de este modelo y podemos decir que, de acuerdo al modelo de base económica, la prosperidad de una región va a estar determinada por su capacidad exportadora. En un contexto de apertura interregional, mientras exista la posibilidad de que se relacionen las regiones entre sí, la prosperidad va a estar determinada por la capacidad exportadora. Y la capacidad exportadora de la región va a estar determinada por sus ventajas comparativas y por la demanda externa. Bien. Como espacio económico abierto, la región va a tener que necesariamente adaptarse a esa demanda externa. ¿Bien? Y también va a tener que adaptarse a las políticas de los gobiernos superiores. Recordemos que la región pertenece a un territorio que tiene un gobierno superior al gobierno que gobierna, valga la redundancia, a la región, y la región va a tener que adaptarse a las políticas de esos gobiernos superiores para sobrevivir. Es decir, adaptarse a la demanda externa y a las políticas de los gobiernos superiores. Bien. El impacto de cada nuevo peso que le ingrese a la región va a ser más grande si ese nuevo peso se gasta adentro de la región y no se gasta afuera de ella. De ahí la importancia de que exista la cantidad suficiente y la calidad suficiente de actividades no básicas para que este fenómeno, para que este efecto multiplicador ocurra. Bien. Este modelo sencillo, que nos permite sacar conclusiones interesantes, tiene sus limitaciones. En primer lugar, podemos decir que es útil para regiones con estructuras económicas no muy complejas, regiones pequeñas. Por otro lado, estamos hablando de un modelo que no permite observar los efectos de incrementos en la productividad. O sea, este es un modelo estático de corto plazo, en el que las variables... la variable que impulsa el sistema es la variable exportaciones y es una variable exógena. Pero quizás la limitación más grande que tiene este modelo es que subestima actividades que, aunque no son exportadoras, tienen una fuerte influencia sobre la productividad regional de la mano de obra y sobre el desarrollo de la región. Y me estoy refiriendo a actividades como la educación, en todos sus niveles, la salud, la institucionalidad imperante en la región. Todos elementos que tienen fuerte influencia en la productividad y en el desarrollo de largo plazo de la región. No los considera el modelo. No obstante, son importantes las conclusiones que hemos podido sacar a partir de ello. Pasemos ahora a referirnos a las disparidades regionales. ¿Qué vamos a entender por disparidad regional? Por disparidad regional vamos a entender, leo textualmente, la desigualdad o inequidad de bienestar y de desarrollo entre regiones. Y atenuar esta desigualdad, esta inequidad de desarrollo entre regiones constituye el objeto de las políticas regionales, que son las que vamos a analizar a continuación. Algunos indicadores de disparidad regional son los que acá estamos enunciando. Podemos hablar de un indicador general de disparidad regional o de indicadores generales de disparidad regional, que son aquellos que tienen en cuenta niveles de escolaridad, cantidad de camas
de hospital por habitante, la tasa de mortalidad infantil, tasa de desempleo, el grado de contaminación de la región, etc. ¿Bien? Pero después tenemos otros indicadores un poco más precisos, o que podemos resumir en un número, como es el caso de los indicadores de disparidad económica regional. Y allí es donde consideramos al ingreso real per cápita a paridad del poder adquisitivo. ¿Y qué es lo que vamos a entender por este indicador? Bueno, vamos a entender justamente, y sin entrar en demasiadas explicaciones o precisiones técnicas, una medición del rendimiento del ingreso de una región, tomando como referencia una canasta estandarizada de bienes y de servicios que nos permiten comparar la capacidad de compra entre regiones. Eso es lo que vamos a entender por indicador de disparidad económica regional, en este caso el ingreso real per cápita a paridad del poder adquisitivo. Otro indicador sería el indicador de desigualdad social. Bien, tampoco vamos a entrar, al igual que hicimos en el caso anterior, en demasiadas precisiones técnicas, solamente vamos a decir que un indicador de desigualdad social lo que mide es cuánto participa en el ingreso de la región el 20% de la población más rica, y vamos a dividir esa participación por la participación del ingreso del 20% de la población más pobre. Y el resultado de este cociente me va a arrojar un número que va a ser un índice que mientras más grande sea me va a estar indicando que mayor es la desigualdad social en la región. Bien. ¿Cuáles son las políticas de desarrollo regional? Porque recién dijimos que atenuar la desigualdad o inequidad de bienestar, de desarrollo entre las regiones, era el objeto de las políticas regionales. Hablemos entonces de estas políticas de desarrollo regional. Bien, el objetivo de estas políticas es justamente contribuir a la equidad interregional. ¿De qué manera? Y bueno, a través de la redistribución de la actividad económica y de los ingresos entre las regiones del espacio nacional. Y una aclaración importante, y acá el nexo con otras unidades en las que hemos estado hablando de fallas de mercado. El Estado queda autorizado para intervenir en el funcionamiento de las economías regionales cuando se considera que los resultados del libre funcionamiento del mercado no son suficientes para garantizar un óptimo social deseable. Es decir, hay una falla de mercado. Por lo tanto, queda autorizado el gobierno para aplicar políticas regionales que contribuyan a generar mayor equidad interregional. Bien, enumerémoslas o tipifiquémoslas en dos grandes grupos. El primero de esos grupos va a ser el de las políticas regionales propiamente dichas. De estas primeras políticas, el responsable va a ser el gobierno nacional. Lo que se busca es reducir la diferencia entre los ingresos per cápita de las regiones. Entonces, lo que se intenta hacer es reorientar la forma en la que se distribuyen en el espacio las actividades económicas, o alternativamente consisten en realizar transferencias que modifiquen los ingresos. Ya vamos a ver cuáles son estas primeras políticas, las que hemos llamado políticas regionales propiamente dichas. Número 2, las políticas locales de desarrollo regional. Ya no son responsabilidad del gobierno nacional, son responsabilidad de los gobiernos locales y buscan el desarrollo de la propia región. ¿Por qué motivo? Quizás, ya lo explicaremos enseguida, ante el fracaso de la asistencia de los gobiernos nacionales para resolver estas disparidades. Ya lo veremos. Comencemos con las políticas regionales propiamente dichas. Y acá tenemos
un conjunto de este tipo de políticas y vamos a comenzar por las que se denominan primas de localización. ¿Y en qué consisten? Consisten en otorgarle subvenciones o desgravaciones o facilidades, preferencias, como quiera llamársele, a todas aquellas actividades que quieran radicarse en ciertas regiones. Alternativamente, ¿qué podemos hacer? Penalizar a quienes opten por radicarse en otras regiones, sobre todo en regiones centrales, porque lo que estamos tratando es de descentralizar. ¿Bien? Las inversiones en obras públicas de infraestructura, ¿qué buscan? Buscan generar atractivos regionales en materia de infraestructura. Ejemplo, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, telecomunicaciones. Pagos de transferencias y subvenciones. Ya no se pretende redistribuir la actividad económica en el espacio, como ocurría con estas dos primeras, sino que lo que se busca es mejorar la distribución interregional del ingreso. Y la última que vamos a mencionar, no por esto existen únicamente estas 4 opciones, es la descentralización de la administración pública, que básicamente ¿en qué consiste? En llevar o trasladar la capital, donde se concentra toda la administración pública, a otro lugar a efectos de generar un nuevo polo de desarrollo y romper con la estructura centralizada preexistente. Lo que hemos hecho ha sido solo mencionar las políticas regionales propiamente dichas. No quiere decir que sean buenas ni que sean malas. Eso implicaría un análisis más profundo. Solamente nos hemos limitado a indicar que estas son 4 alternativas para aplicar políticas regionales. Como número 2, dijimos, vamos hacia atrás, el otro tipo de políticas económicas regionales eran las políticas locales de desarrollo regional. ¿Sí? Las políticas locales de desarrollo regional generalmente surgen ante la insuficiencia o muchas veces el fracaso de las políticas regionales nacionales, las que indicamos recién. Entonces, ¿qué ocurre? La misma región se aboca a conducir un proceso de desarrollo basado en la iniciativa local. ¿Con qué objeto? Con el objeto de explotar el potencial real, oculto de la región y aprovechar los recursos locales y buscando también reducir la dependencia central que genera el otro tipo de políticas e incrementar su autonomía. ¿Sí? Ahora, localmente, refiriéndonos a la iniciativa local que recién indicábamos, tenemos que reconocer que muchas veces existen obstáculos al espíritu emprendedor local. Es decir, hay factores que limitan que en ciertas regiones prospere la cultura emprendedora. ¿Y cuáles pueden ser esos obstáculos? Se habla del bloqueo sociocultural. ¿Y qué entendemos por bloqueo sociocultural? Y hay una natural falta de inclinación de los habitantes de ciertas localidades hacia los negocios. O podemos hablar de lo que se llama el bloqueo sociodemográfico, que es el caso en el que en una región hay un bajo porcentaje de habitantes, ya sea en edad o con la instrucción suficiente como para emprender. Carencias institucionales, es decir, cuando el gobierno regional no le da impulso a los emprendedores, cuando no asesora a los emprendedores o cuando no existen tampoco fuentes locales para financiar a los emprendimientos. Y la última, o el último obstáculo, quizás el más importante de todos,
es la escasez de ventajas comparativas, en cuyo caso de existir, o sea, esta ausencia de ventajas comparativas, o esta escasez, es muy poco lo que se puede hacer al respecto, y realmente en ese caso la región tiene que agudizar todo el ingenio para ver de qué manera genera un atractivo o genera una actividad exportadora, digamos, y luego logra multiplicarla a través de actividades no básicas. Listemos algunas políticas locales que se pueden aplicar para el desarrollo de la región. Primero y fundamental, el asesoramiento gubernamental, es decir, que sea el gobierno quien encabece, quien lidere la oferta de asesoramiento que permita al emprendedor reducirle los costos de información, mientras analiza, mientras evalúa el proyecto en el que está pensando embarcarse, ¿sí? Que le dé asesoramiento de tipo legal, asesoramiento de tipo contable, técnico, comercial, etc. ¿Bien? La promoción del espíritu emprendedor local, a través de cursos, a través de la visita de casos exitosos de otras regiones, traer a quienes han liderado esos casos exitosos y vengan y cuenten en la región, de manera tal de encender la chispa del entusiasmo por emprender. Conceder ciertas exenciones fiscales sobre las que tiene dominio el gobierno local, o conceder tarifas preferenciales para los servicios básicos de luz, agua, gas, ceder terrenos, edificios en condiciones preferenciales para que allí se lleven adelante estos emprendimientos, dotar de infraestructura a la región, aunque mal no sea, de telecomunicaciones tan necesarias hoy en día, ¿bien? Crear fondos de desarrollo regional, sociedades de garantía recíproca, donde los emprendedores puedan encontrar los avales y los garantes para solicitar el financiamiento que necesitan, crear sociedades fiduciarias que permitan la constitución de fideicomisos orientados a determinados fines específicos, promover y apoyar a las organizaciones no gubernamentales. Esa también es otra alternativa. Bueno, lo que hemos hecho ha sido listar una serie de políticas que no constituyen alternativas, sino que todas tienen que trabajar en conjunto para propiciar el desarrollo de una región. Bien, con esto hemos cumplido con dar un pantallazo general de lo que es la problemática, el objeto de estudio y la temática que aborda la economía regional. Por supuesto, estamos hablando de un área de la economía que, sin importar de que se trate de un área nueva, realmente se ha desarrollado mucho en la segunda mitad del siglo pasado y en lo que va de este siglo, como para darle un alcance muy superior al que le hemos dado en este curso de fundamentos de economía regional. Bien, ya están en el aula virtual consignadas las actividades procedimentales. El material bibliográfico que la cátedra sugiere es el que se indica en el programa de la materia. Agradezco mucho su atención y será hasta nuestro próximo video en el que vamos a desarrollar ya la última unidad de nuestro programa, la unidad número 10. Gracias.